Tú eres un escritor de fama mundial y quería preguntarte sobre las historias. ¿Por qué son tan importantes en nuestra vida y, sobre todo, por qué es importante enseñar a los niños a contar historias? Para responder a esta pregunta voy a dar 2 pasos atrás, ¿vale? Creo que amar son 3 cosas. La primera es la voluntad de comprender la singularidad del ser y sus circunstancias. Tú amas a alguien cuando tienes la voluntad de comprenderle o de comprenderla, mismo si no lo comprendes, pero tienes la voluntad. Amar es cuidar. Amar es hacer algo que sea coherente con lo que le declaras. No tiene ningún sentido que tú proclames el amor a alguien si no hay un comportamiento observable. Y ahora voy a tu respuesta. Y amar es inspirar, para ayudar al ser amado a que construya nuevas realidades objetivas, que pueda llevar a cabo un proyecto, que pueda superar un examen, que pueda hacer un buen trabajo de investigación, que pueda darse el permiso de hacer algo que le da miedo, pero inspirar también para nuevos sentidos a la vida. El que ama procura que el ser amado construya una narrativa interior que le sostenga especialmente en la adversidad. Y las historias sirven para eso. Las historias nos inspiran, nos dan anclajes en la memoria, nos dan referentes de cómo ese personaje superó esa dificultad. Hay un libro maravilloso que se llama Psicoanálisis de los cuentos de hadas, que lo escribió Bruno Bettelheim, y el prólogo de ese libro ya es una joya, ¿no? Y comienza más o menos así. Si queremos que nuestros hijos construyan un sentido en su vida, y recordemos que la vida objetivamente no tiene sentido, el sentido se lo da cada cual como puede, construyendo la narración interna que le va a sostener. Los cuentos están para eso. Creo que se atribuye a Andersen, pero no estoy seguro que sea de Andersen, la frase que decía que los cuentos se escriben para que los niños duerman tranquilos y los adultos se despierten. Las historias crean imágenes mentales, crean arquetipos de enorme fuerza. Una narración sobre tu propia vida o sobre la vida de un ser amado o sobre un mito o alguien desconocido puede en un momento determinado actuar como un acicate o como una palanca que te lleve a una respuesta desde la fuerza interior, desde la voluntad de seguir, desde la voluntad de servir. Por eso son muy importantes las historias. De hecho, decía Raimundo Lulio, el filósofo, que la palabra es el arma más poderosa. Y es poderosa porque nos ayuda, sobre todo, a comprendernos, pero a trenzar historias que nos unen y que ayudan a dar sentido a la vida. Hola, Alex, soy Rafa. Hola, Quería Rafa. hacer una pregunta sobre la palabra. Hay un problema con la palabra, con lo que hablas con los hijos, con lo que les explicas, que incluso con lo que oyen, que está fuera de su ámbito, que lo están escuchando. Yo creo que eso es un problema que nos encontramos los padres, que a veces no sabes cómo explicar una cosa tremenda o la conversación con ellos. Mira, fíjate que en relación a la palabra hay 4 habilidades, ¿verdad? Leer, escribir, escuchar y hablar. A nosotros en la escuela, ¿qué nos enseñaron? De esas 4, ¿cuáles nos enseñaron? Básicamente, ¿a qué nos enseñan? Básicamente a leer y a escribir. No nos enseñan apenas ni a escuchar y tampoco nos enseñan a hablar, a conversar. Si escribir bien es un arte, escuchar bien es un gran arte. Expresarse bien es un arte. Yo recuerdo en la película Bowling for Columbine que el director le hace una pregunta a Marilyn Manson. Y la pregunta va muy en línea con lo que acabas de formular, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos tener conversaciones con nuestros hijos? Y sobre todo, decían, ¿cómo podemos hacer que nos escuchen más, ¿no? Proliferar el uso de la palabra, ¿no? Hacernos entender y ser entendidos. Y Manson daba una respuesta brillante. Dice, yo creo que a nuestros hijos, más que decirles más cosas, deberíamos escucharles. Deberíamos saber guardar silencio. Deberíamos, a lo mejor, coger el coche, subir al coche, poner la música que a ellos les gusta y dejarnos un espacio hasta que de repente surja la palabra. También a veces para que surja la palabra hay una puerta de entrada fantástica, que es la ternura. El otro día os voy a contar una anécdota que me pasó el domingo pasado. Veníamos de un fin de semana intenso, de mucha actividad, y mi hija pequeña estaba cansada, pero se giró, de repente se giró. Y yo no sé si se giró porque alguien le dijo algo o pasó algo en el grupo de amigos del fin de semana. Total, que estuvo durante todo el trayecto de brazos cruzados, cabizbaja. Cuando dejamos a un grupo de amigos en su casa, ella se sentó a mi lado, volvíamos a casa y yo le decía, Mariona, ¿pero qué te pasa, mi amor? ¿Te he hecho algo? ¿He dicho algo? Porque yo realmente estaba preocupado. Además, es una niña jovial, alegre, y no quería hablar. Paré el coche y le dije, te pido que por favor me des una pista, te pido una palabra, solo una palabra. Si no puedes hablar, dame una palabra. Y me dijo, cansada. Y empezó a llorar. Y se me abrazó. Estoy agotada, papá. Y ahí se soltó
se me abrazó, como os estoy contando, ¿eh? Estaba agotada. Y no tenía ni capacidad probablemente de ponerse en contacto con que era ese agotamiento el que le impedía formular nada más. Estaba amigdalada cerebralmente por estrés, por cansancio, por todo un fin de semana en el que anduvimos mucho. Después de que se liberó de ese agotamiento que tenía y que la emoción surgió, vinieron las palabras. Disculpa, papá, no te sabía decir qué me pasaba, pero ahora lo sé, es que estoy cansada y cuando me canso mucho me pasa que me bloqueo y cuando me bloqueo no puedo hablar. Y empezó a racionalizar naturalmente. Dejar el espacio, dar el permiso. Hay un concepto muy importante en psicología que es el permiso. El permiso de guardar silencio, el permiso de hablar, el permiso de sentir, el permiso de acercarse, el permiso de alejarse, el permiso de ser, el permiso de darse un espacio, el permiso de dejarse en paz. Y el permiso no se transmite tanto verbalmente como no verbalmente, nuestro gesto interno. Muchas veces facilitas un espacio de apertura de comunicación, no exigiendo al otro una explicación, sino callándote y tomándole la mano si te lo permite lentamente. Debemos reivindicar la ternura como elemento fundamental de la calidad del vínculo humano y de la transformación de la consciencia. La ternura. Deberíamos acariciarnos, besarnos más y mirarnos más. Y no me refiero a la caricia solo como el intercambio de piel con piel, la mirada, la sonrisa, la flor, el libro, ternura. Y como vivimos en un mundo de inercias, de aceleraciones sostenidas, de demandas sostenidas, nos exiliamos. Y al exiliarnos, no nos encontramos y no nos comunicamos. Siempre antes de los exámenes decimos eso de buena suerte. Entonces, tú que has estudiado bastante sobre el tema, ¿existe esa buena suerte? Hay dos tipos de suerte que la define muy bien Schopenhauer cuando dice el azar reparte las cartas, pero nosotros las jugamos. Hay una suerte azarosa. Hemos tenido la inmensa suerte de nacer aquí. Si hubiéramos nacido unos cuantos cientos de kilómetros más hacia el sur, no tendríamos estas posibilidades extraordinarias. El milagro de tener agua caliente cada mañana, de tener unas ventanas por las que no pasa aire y un techo que cuando llueve no nos mojamos. Somos muy afortunados por azar. Pero también hay una suerte que se trabaja. Si tú lanzas una moneda al aire y no tienes más información y te dicen cara o cruz, cualquiera de nosotros, si la moneda no está trucada, acertaremos en un 50% de los casos. Pero si sabemos peso, diámetro y grosor de la moneda, humedad, temperatura, presión y velocidad del viento en el ambiente, y del lanzador sabemos ángulo de salida de la moneda, velocidad de salida y si la cara o la cruz toca la uña, y todo eso lo introducimos en un programa informático y una cámara capta el momento del lanzamiento y lo vamos mejorando por ensayo y error, llegará un momento en el que lanzando la moneda al aire y la cámara captando, llevará esa imagen y esa velocidad captada con los sensores también de presión, temperatura y con los parámetros de la moneda a un ordenador que dirá cara, y lo acertará en más del 80% de los casos. La suerte es una función de parámetros desconocidos, pero se pueden parametrizar. Es decir, igual que en la física, cuando tú sabes las variables, puedes predecir lo que va a pasar en el tiempo o en la moneda, si va a caer cara o cruz, en lo humano la buena suerte son los valores. Coraje, responsabilidad, propósito, humildad, confianza, entrega, cooperación. Todos esos valores hacen que se teja una red de talento y de talante que facilite que emerjan nuevas probabilidades de realización para todos. Por eso cuando escribimos La buena suerte con mi amigo Fernando Trías de Bes, una de las reglas, creo recordar que es la 7ª, dice que no podemos hablar de buena suerte si la buena suerte no es compartida. Por lo tanto, es cierto que hay una suerte azarosa que nos puede bendecir o maldecir, pero hay otra suerte forjada, trabajada. Y esa suerte forjada nace del talento, y el talento son valores en acción. Hola, Alex. Además de escritor, eres economista. Por eso me gustaría hacerte una pregunta sobre una economía muy especial a la que llamas la economía de las caricias. Este concepto de la economía de caricias lo desarrolló y sigue vivo Claude Steiner, un magnífico psicólogo que estudió con Eric Berne, que a su vez estudió con Freud. Lo que dice Claude Steiner, el creador de la teoría de la economía de caricias, es que los seres humanos para sobrevivir, por supuesto, necesitamos aire, luz, oxígeno, alimento, pero él dice necesitamos caricias. Y una caricia es una unidad de reconocimiento. Antes lo hemos dicho, puede ser una caricia física
o puede ser una caricia no física, puede ser una mirada. Lo que descubrió Steiner es que en condiciones normales todos queremos caricias positivas, es decir, aquellas que nos invitan a sentirnos bien. Pero cuando no tenemos caricias positivas, ponemos en marcha mecanismos inconscientes para obtener caricias aunque sean negativas. Es como si tú en condiciones normales quieres agua que esté en buen estado, que no esté contaminada, que no tenga bacterias para beber y estar sano. Pero imaginemos que tomas un avión y te vas a una aventura, a cruzar una zona semidesértica y por desgracia tienes que hacer un aterrizaje de emergencia, te queda una cantimplora de agua, te la acabas a los 2 días y no sabes dónde estás y vas andando en medio de una zona tremendamente árida. Pero de repente te encuentras un oasis. Te acercas sediento al oasis, ves que hay agua, pero dentro del oasis hay una cabra que se quedó ahí muerta y se está pudriendo y ha generado putrefacción en toda el agua. ¿Beberíamos o no beberíamos? Todos beberíamos. Porque preferimos ese agua contaminada a la posibilidad segura de la muerte si no bebemos. Lo mismo sucede con las caricias. Y esto, sin saberlo, lo escribió William Faulkner en la última frase de su novela Las palmeras salvajes. Entre el dolor y la nada, prefiero el dolor. Es decir, cuando una persona no sabe cómo obtener caricias positivas, agua limpia, pone en marcha mecanismos inconscientes para obtener caricias negativas, agua turbia. A veces conflictos entre la pareja que no sabes a qué vienen. Esa hija o ese hijo adolescente que te llama la atención continuamente, que parece que te pide a gritos que le des un grito o un cachete. ¿Qué es un grito? Es una caricia negativa. Muchas de las disfunciones, de los problemas en las relaciones humanas, nacen por la necesidad de alimentarnos de caricias, pero de no saber cómo pedir una caricia positiva, porque a veces nos da vergüenza. Decir, necesito que me beses, necesito que me abraces, necesito que me mires, necesito que me agarres la mano, no me digas nada más, agárrame la mano. Las mujeres, por su mucha mayor inteligencia emocional y psicoafectiva, lo articulan con mayor facilidad. Los hombres, además, por una cultura que hemos mamado con el mandato de ser fuerte, muchas veces la liamos para tener caricias, aunque sean negativas. En las organizaciones lo ves, el jefe que genera situaciones conflictivas, porque en realidad no quiere ir a casa a hacer la bañera a los niños y hacer la cena, como Dios manda. Y va creando pollos continuos porque obtiene un enorme intercambio de caricias jorobando al personal, cuando podría tener muchas más en positivo yendo a casa. Pero eso, lo primero, jorobar, le hincha el ego y le va bien a su narcisismo. Si supiéramos que estos mecanismos existen, podríamos desarticular claramente los principios con los que operan. Muchas de las situaciones de conflicto que vivimos a nivel interpersonal no obedecen a un conflicto real, obedecen a este mecanismo. Queremos ser acariciados, pero no sabemos cómo.